Bien, hermanitos, nuevamente muy buenas tardes a todos, de todo corazón, gracias por darse el tiempo de estar con nosotros en esta hora. Algunos hermanos me están preguntando por interno si vamos a transmitir por Facebook. Nosotros no lo vamos a hacer, pero si ustedes desean, algunos de ustedes o en el caso de Jud desean hacerlo, yo no tengo ningún problema. Estoy totalmente agradecido, muy agradecido con ustedes por el tiempo que me han permitido compartir, no solamente en esta hora, sino cada martes que estoy con ustedes en Hub. Sé que la mayoría o algunos son participantes de Hub y todo esto nació por lo siguiente. Los hermanitos de Hub, que son jóvenes que se reúnen cada día, que hacen una labor admirable y de mucho ánimo para muchos jóvenes. Ellos se reúnen todos los días y me invitaron un día a poder enseñar y, y bueno, estuvimos desarrollando una clase de Colosenses. A partir de ahí nos despegamos, seguimos y surgió la idea de poder hablar un poco de la metodología de estudio. Voy a cortar un momento. ¿En qué sentido? Me dicen aquí que si le damos la oportunidad a los hermanos de transmitir por Facebook, ellos lo pueden hacer. Así que, Danielito, no sé si podemos hacer anfitrión a mi hermano Isaac. Estamos en vivo, disculpen Tienes que las... hacerlo anfitrión. Ya, vamos a hacerlo Tú tienes que anfitrión a mi hacerlo. hermano Isaac. O a Emanuel de la Peña, que me está escribiendo, no sé quién de los dos. ¿A cuál de los dos? Díganme ustedes. Espérate, vamos a activar los micrófonos. Ahora sí. Ahora Emanuel. Ya pásame la mía, bro. Ok, vamos a hacer anfitrión a Manuel entonces. Y Emanuel nos puede hacer coanfitrión a Raúl y a mí después de que tú seas anfitrión, porque vamos a perder el coanfitrión. Ah, no lo perdí. Ok, ustedes se encargan ahí conjunto con Danielito por interno, Manuel, cualquier cosa lo ven ustedes ahí. Vamos a comenzar a desarrollar la clase, la idea de la clase y la idea del tiempo que vamos a disponer para estudiar esta metodología de estudio. La idea principal de este material es facilitar herramientas que podamos aplicar en nuestros estudios personales. Como les decía hace rato, esto surge a raíz de que estuvimos compartiendo algunas clases en lo que conocemos como Hub, y surgió la idea y la iniciativa de que pudiéramos estar hablando y compartiendo un poco la metodología de estudio que usamos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos lograr principalmente es facilitar herramientas que podamos aplicar. Escuche bien esto porque es importante. En nuestros propios estudios bíblicos personales. Es importante que las cosas que vamos a estar desarrollando, no solamente el día de hoy, sino a lo largo de cada sábado que nos reunamos, son herramientas que usted puede utilizar en o para sus propios estudios personales. La palabra de Dios es un libro absolutamente distinto a todos los demás libros que existen en el mundo, principalmente por dos razones. La palabra de Dios es un libro absolutamente distinto a todos los libros que nosotros podamos encontrar en el mundo, principalmente por dos razones. La primera razón tiene que ver con la divinidad del autor. El autor es divino, entendiendo que el mensaje que encontramos en la escritura salió de Dios mismo, salió de lo más profundo de Dios. Entonces, la primera razón por la cual la Biblia es un libro absolutamente distinto a todos los demás libros que nosotros podemos conseguir en el mundo, tiene que ver con el autor, la divinidad del autor. Entendemos, sabemos, comprendemos y reconocemos que la Biblia a lo largo de principio a fin es inspirada por Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada tiene que ver con un aliento, con un soplo, algo que salió de adentro de Dios. Entonces, la primera razón por la cual la palabra de Dios o la escritura es un libro absolutamente distinto a todos los libros que encontramos en el mundo es por la divinidad del autor. La segunda razón
por la que la Escritura es un libro absolutamente diferente a todos los demás libros que encontramos en el mundo, tiene que ver con que la palabra de Dios la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, no solamente para adquirir o para llenarnos de conocimiento. La Biblia no es un libro que nosotros leamos, que nosotros estudiemos para simplemente llenarnos de conocimiento, sino para poner por obra las enseñanzas que recibimos de la misma palabra. Recibimos la enseñanza de la palabra y la ponemos por obra. Si la palabra de Dios solamente la usamos para llenarnos de conocimiento, para llenarnos de conocimiento y no lo ponemos por obra, pierde absolutamente el sentido. Entonces, la Biblia es distinta a todos los demás libros de la Biblia por estas dos razones: la divinidad del autor, y la segunda es porque es un libro, que es para que lo que aprendamos lo pongamos por obra. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde? Vamos a estar hablando de metodología de estudio, aunque esta tarde solamente nos vamos a detener en la introducción. Generalmente, escuche bien esto, generalmente cuando nosotros pensamos en metodología de estudio bíblico, pensamos que es solo una herramienta que es muy útil y que sirve para aquellos que tienen alguna responsabilidad de enseñanza en nuestras congregaciones. Lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros oímos la palabra metodología de estudio, cuando nosotros escuchamos el título metodología de estudio, lo primero que se nos viene a la mente es que es una herramienta muy útil y que sirve mucho, pero que sirve mucho y es muy útil solamente para aquellos que tienen alguna responsabilidad de enseñanza en nuestras congregaciones. Y la verdad es que no es una herramienta que sea solamente útil y que sirva para aquellos que tienen una responsabilidad en cuanto a la enseñanza en nuestras congregaciones, sino que es útil para todos nosotros. Es nuestra responsabilidad como cristianos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, viviendo vidas guiadas, dirigidas y gobernadas por la palabra de Dios. ¿Por qué no solamente una herramienta útil para los que enseñan o para los que tienen una responsabilidad de enseñanza dentro de las congregaciones? ¿Saben por qué no es solamente útil para ellos? Porque es nuestra responsabilidad poder crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que independientemente la labor que usted cumpla dentro de la congregación, para que independientemente la labor que usted desarrolle dentro de la congregación, usted pueda vivir vidas siendo guiadas, dirigidas y gobernadas por la palabra de Dios. Eso quiere decir que tanto usted como yo debemos vivir vidas apegadas a la palabra de Dios. Todos nosotros debemos desarrollar nuestras vidas, debemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, debemos tener relaciones estrechas con la palabra de Dios, por lo que necesitamos tener una buena metodología de estudio. Existen varios tipos de métodos para estudiar la Biblia, existen varias metodologías de estudio. Escuche bien esto porque es importante. Todos los métodos que existen para que nosotros podamos estudiar la Biblia, todos son valiosos. El deseo de esta clase y el deseo de lo que vamos a hacer a lo largo de estos sábados no es despreciar bajo ningún concepto ningún método de estudio. Si usted ha estudiado la Biblia de otra manera o si usted ha sido enseñado de otra manera, bajo ningún concepto nosotros queremos menospreciar el método de estudio que ustedes utilicen. Lo único que nosotros deseamos es poder compartir con ustedes la forma como estudiamos la Biblia. ¿Y qué es lo importante para nosotros o qué es lo importante para mí? Todos son valiosos, sin embargo, sea cual sea el método que usted vaya a utilizar, mi deseo es que podamos comprender el por qué es tan importante. Escuche bien, por qué es tan importante y tan necesario tener una buena comprensión y un entendimiento adecuado del texto. No importa el método que usted vaya a usar. Lo que sí es importante es que usted y yo podamos comprender
lo necesario, lo importante, lo urgente que es el hecho de poder tener una buena comprensión y un entendimiento adecuado del texto. ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener una buena comprensión del texto? ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener un buen entendimiento de la Biblia? ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener una muy, pero muy buena comprensión de lo que vamos a escudriñar en la Escritura? ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana consiste en enseñanzas que son llevadas a la práctica. Escuche bien esto, porque esto es importante. Si la enseñanza no es la correcta, si no tenemos un buen entendimiento o una buena comprensión del pasaje o del texto que vamos a estudiar, la práctica que vamos a desarrollar no va a ser la correcta. Si no estudiamos correctamente la Escritura, si la enseñanza no es la correcta, la práctica no va a ser la correcta. Y si la práctica no es la correcta, vamos a correr muchos riesgos o vamos a asumir muchos riesgos en cuanto a nuestra salvación y al deseo que tenemos todos nosotros de agradar a Dios con nuestras vidas. Esto es importante, chiquillos. Si usted quiere agradar a Dios en todos los aspectos de su vida, es importante que usted tenga una buena enseñanza, es importante que usted tenga una buena comprensión del texto y de las cosas que estudia. Un mal entendimiento te va a llevar a una mala práctica y una mala práctica nos va a llevar a desagradar a Dios o no, a no hacer su voluntad. Es por eso que lo que vamos a hacer en esta tarde es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que quiero resaltar y que es importante hacer énfasis. Todo cristiano que desea agradar a Dios en todos los aspectos de su vida debe tener una relación estrecha y profunda con Dios y con su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si usted quiere agradar a Dios en todos los aspectos de su vida, usted y yo debemos tener una relación estrecha y profunda con Dios a través de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que usted y yo, este tiempo que vamos a estar estudiando de la metodología de estudio bíblico, lo tome para sí. Yo quiero que por un momento no pensemos en cómo vamos a enseñar. Yo quiero que por un momento no pensemos a quién vamos a enseñar. Yo quiero que por un momento, que por este tiempo nosotros nos concentremos en cómo poder aprender a tener una buena forma de estudio bíblico para aplicarla a nosotros en nuestra vida práctica, poniendo por obra lo que vamos aprendiendo de la Escritura. ¿Se entiende? Pensemos en nosotros, apliquémoslo a nosotros, busquemos tener un buen entendimiento de la palabra para primeramente vivirla nosotros. Más adelante, a lo largo de la clase, vamos a ver que sí es importante el hecho de enseñárselo a otros. Pero quiero que esta tarde usted salga de aquí pensando cómo podemos tener un mejor entendimiento de la Escritura, cómo podemos llegar a tener una mejor metodología o forma de estudio. Dios quiere lograr y desarrollar en nuestra vida un proceso que es muy interesante y que es muy, pero muy bonito. Abra su Biblia conmigo en Esdras capítulo 7, libro de Esdras. Ahora sí vamos a entrar a desarrollar cosas importantes en la palabra de Dios. Esdras capítulo 7. Vamos a estar considerando Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. Danielito, si puedes ayudarme a leerlo, hermano. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios
estaba sobre Esdras. Muy bien, lo primero que vamos a ver y vamos a considerar aquí en Esdras capítulo 7, en el versículo 6, vamos a identificar de quién está hablando. Lo primero que encontramos ahí en el versículo 6 es que se está refiriendo a Esdras. Esdras subió de Babilonia y el versículo 6 nos da alguna información relevante e importante acerca de Esdras. ¿Quién era Esdras y cuál era su función? Según el versículo 6, Esdras era un escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Mira cómo termina el versículo 6. Y le concedió el rey todo lo que pidió, todo lo que Esdras le pidió al rey, el rey se lo concedió. ¿Por qué razón? ¿Cómo termina el versículo 6? Si alguien quiere decirlo. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Mira el versículo 9. Porque el primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Esdras va a llegar a Jerusalén. Mira cómo termina el versículo 9, para que lo subraye en su Biblia. ¿Cómo termina el versículo 9? Estando con él la buena mano de Dios. Ya había dicho en el versículo 6 que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Ahora en el versículo 9 va a volver a repetir el mismo concepto, la misma idea. Estando con él la buena mano de Dios. Y uno tiene que preguntarse cuando leemos en el versículo 6 y cuando leemos en el versículo 9 que la buena mano de Dios estaba con él, uno tiene que preguntarse el por qué. ¿Por qué razón la buena mano de Dios estaba con él? Qué bueno, qué importante, qué bonito es poder saber, entender y conocer que la mano de Dios está con nosotros. Ahora, ¿por qué razón la mano de Dios estaba con Esdras? Son preguntas que tenemos que hacernos. La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Mira cómo comienza. ¿Cuál es la primera palabra que usa en el versículo 10? Termina el versículo 9 diciendo porque la buena mano de Dios estaba con él, porque, ahí está la razón, ahí está el por qué. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La razón por la que la mano de Dios estaba con Esdras es porque Esdras hizo algo muy importante. Esdras va a hacer 4 cosas que son muy interesantes, cosas que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Anote ahí para su propio estudio personal. ¿Cuáles son esas 4 cosas? La primera cosa que hace Esdras, según el versículo 10, es preparar el corazón. Hermanitos lindos, es importante que si nosotros queremos desarrollar vidas conforme a la voluntad de Dios, si queremos ser instruidos por Dios, si queremos vivir nuestras vidas conforme a la palabra, lo primero que usted y yo debemos hacer es preparar el corazón. Esdras preparó su corazón. Y yo sé que usted se debe estar preguntando en esta hora, ¿cómo es que preparamos el corazón? ¿Cómo hacemos para preparar el corazón? ¿A qué se refiere con preparar el corazón? Esdras decidió con convicción en su corazón, determinó en su corazón, decidió buscar de Dios y aprender de su palabra. Nosotros debemos tomar la decisión en nuestro corazón. Debemos involucrar nuestro corazón en ir en pos de Dios y en poder aprender de su palabra. Debemos escoger con determinación, pasar tiempo con disciplina y responsabilidad en la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 10? Esdras preparó su corazón. Esdras decidió, tomó una determinación con convicción de buscar aprender de Dios con determinación, con responsabilidad y con disciplina. Hermanitos lindos,
el estudio de la palabra, el estudio de la escritura, debe ser algo que nosotros decidamos cada día. Debe ser una determinación que nosotros tomemos en nuestras vidas. Yo debo decidir, debo determinar con convicción que voy a ir en pos de aprender de Él, de ser instruido por Él, de buscar en su escritura, de aprender de su palabra. No podemos dejar el estudio de la palabra de Dios a algo casual, a algo momentáneo o algo por simple coincidencia. Llegamos a un lugar y justamente están estudiando la palabra de Dios. Usted y yo debemos decidir con determinación el hecho de estudiar la palabra de Dios cada día. Esdras va a preparar su corazón, Esdras va a decidir en su corazón dejar todas las cosas y las ideas que él tenía preconcebidas para mirar lo que va a hacer, la segunda cosa que va a hacer. Después de que dice preparar el corazón, va a decir para inquirir. Él va a decidirse, él va a tomar la decisión, la determinación de ir a inquirir. La palabra inquirir tiene que ver con escudriñar, con indagar, con investigar. Eso tiene que ver con un estudio superficial, no con un estudio profundo, tiene que ver con un estudio profundo, no con un estudio superficial. ¿Qué quiere decir eso? Esdras tomó la determinación, la decisión de investigar, escudriñar, escarbar en la escritura. ¿Cuál es el deseo que nosotros queremos conseguir cada sábado que nos reunamos en esta clase de metodología de estudio? Que usted y yo podamos motivarnos, podamos decidir cada día en nuestras vidas con determinación, pasar tiempo en la escritura, no de manera superficial, sino de manera profunda. Que tomemos la determinación con disciplina, con responsabilidad de poder escudriñar la escritura. Entonces la segunda cosa que va a hacer Esdras es inquirir. ¿Cuál es la tercera cosa? Y aquí hay algo importante con lo que decía al principio. Este tiempo es un tiempo que nosotros debemos tomar primeramente para nosotros. Lo que estamos estudiando debemos aplicarlo nosotros. Mira la tercera cosa que va a hacer Esdras. Después de que dice inquirir, va a decir para cumplirla. ¿Qué quiere decir eso, Alfredo? Esdras decidió, se propuso, tomó una determinación en su corazón de ir a investigar, de ir a profundizar en la escritura, de ir a escarbar, pero no solamente para aprender y llenarse de conocimiento, sino para aplicarlo en sus vidas. La primera cosa que nosotros debemos hacer luego de estudiar la Biblia es que nosotros debemos aplicarla. No estudiamos la Biblia, hermanitos lindos, con el propósito simplemente de enseñar a otros. Hace como 1 año y medio, 2 años, tuvimos la oportunidad con mi hermano Daniel Albarrán, que se encuentra esta tarde con nosotros, de hacer un retiro. Y uno de los hermanos que nos llevó a retirarnos, a tomar tiempo para pasar tiempo con Dios a solas, nos hizo una pregunta. Y es una pregunta que yo quiero repetírsela a ustedes hoy. ¿Hace cuánto no estudiamos la Biblia? No para preparar una clase, no para enseñar a otros, sino para conocer más a Dios, conocer su voluntad y aplicarla en nuestras propias vidas. Es importante entender que una buena metodología de estudio es principalmente para que nosotros podamos aplicar las enseñanzas que escudriñamos en la Escritura. Si nosotros escudriñamos la Escritura, si nosotros inquirimos en la palabra y lo hacemos de una manera correcta, con una metodología correcta, el resultado tiene que ser que lo apliquemos en nuestras vidas y de esa manera vamos a vivir conforme a lo que Dios quiere. Hechos capítulo 1
versículo 1, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 1, hay algo importante aquí que tiene relación con la tercera cosa que está haciendo Esdras. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 1? Danielito, si puedes activar el micrófono para que alguno lo lea. Porque ya estoy empezando a aburrirme de escucharme a mí solamente. Hechos 1:1. Ahí va, La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muy bien, fíjate el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo Esdras? Esdras preparó su corazón, Esdras inquirió, pero lo está poniendo por obra primero en su vida. Nosotros muchas veces nos queremos saltar ese proceso. Queremos estudiar la palabra para enseñarla, sin vivirla. No es ese el deseo de Dios. Una buena metodología de estudio nos va a ayudar a tener una buena comprensión del texto, de lo que queremos aprender, para aplicarlo correctamente en nuestras vidas y para enseñárselo también a otros. Hermanito lindo, la palabra de Dios es para usted, es para mí, es para que nosotros podamos vivirla. Amén. Entonces, la tercera cosa que va a hacer Esdras es poner por obra lo que aprendió. Hay algo interesante de Esdras. Estamos en el capítulo 7 de Esdras. Hay algo que me llama mucho, pero mucho la atención de ciertas características importantes que tenía Esdras. Mire el capítulo 7, versículo 6. Volviendo a Esdras, capítulo 7, versículo 6. Mi hermano Benny, si me puede ayudar a leerlo. Capítulo 7, versículo 6. Sí, capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le Muy bien, concedió. mira esta característica. ¿Cuál era la labor de Esdras? Era escriba y era diligente. ¿Cuál era la función de un escriba? Por si alguno no lo sabe, la función del escriba tenía por labor transcribir la ley. Su labor era transcribir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Esdras conocía la ley. Esdras sabía acerca de la ley de Moisés. Esdras tenía conocimiento porque era un escriba diligente. Si nosotros vemos el versículo 12, ahí mismo del capítulo 7, mira las características que tenía Esdras. 7:12, mi hermano Gadiel, si puede ayudarme a leerlo. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Mira las características que tenía según el 7:12 Esdras. Era sacerdote, tenía conocimiento, era escriba, conocía perfectamente la ley de Moisés. ¿Y qué otra característica resalta en el versículo 12? Era erudito. Esdras tenía muchísimo, pero muchísimo conocimiento, hermanitos lindos. ¿Cuál es el punto? Aunque era un escriba diligente, aunque era erudito, a pesar de eso y a pesar de tener conocimiento, a pesar de saber de muchas cosas de la ley de Moisés, escuche bien, no detuvo su crecimiento, su deseo de crecer en el conocimiento de Dios y de lograr la transformación que Dios quiere. A pesar de que él conocía la ley, a pesar de que era erudito, siguió escudriñando, siguió escarbando, siguió estudiando, siguió decidiendo con determinación en su corazón seguir adquiriendo, investigando la palabra de Dios. Nosotros, más allá de que tengamos o no tengamos conocimiento,
sea mucho, sea poco, no importa lo que tú sepas, no importa lo que tú conozcas, decídete cada día con determinación escudriñar la Escritura. Toma la decisión en tu corazón de inquirir y de poner por obra lo que vamos a ir aprendiendo. Amén. ¿Cuál es la cuarta cosa que hizo Esdras? Volvamos al versículo 10. ¿Cuál es la cuarta cosa? Y yo sé que en esta sala hay muchos hermanos que tienen el deseo, el buen deseo en su corazón de servir al Señor, de trabajar para el Señor, de trabajar tiempo completo para el Señor. Pero esto no solamente es para ustedes, esto es para todos los que estamos en esta sala en esta hora. Después de que lo ponemos por obra, ahora sí viene el proceso de que lo enseñamos a otros. Lo que tú investigas, lo que tú escudriñas, lo que tú aprendes, lo aplicas en tu vida, pero no solamente es para guardártelo para ti, sino que Dios también quiere que tú lo puedas compartir con otros. Esdras lo que aprendió y aplicó, se lo enseñó también a otros. Entonces, esa fue la decisión, inquirir la ley de Dios, poner por obra la ley de Dios y enseñar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Esdras y eso es el proceso que Dios quiere lograr en nosotros, que comienza con la preparación del corazón, con tomar la decisión, la determinación de inquirir, con poner por obra y con enseñar a otros todos los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Mira el capítulo 8 de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías está después del libro de Esdras. Nehemías capítulo 8. Aquí vamos a encontrar a Esdras. Alguien que quiera leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Yo puedo leer? Ok. Dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Sucedió que en el mes de Kiseu del año... Estamos en el capítulo 8, Albita. No sé, ¿estás ahí? Capítulo 8, versículo 1. Ok, perdón. Dice: Todo el pueblo de Israel se reunió en la plaza frente a la puerta de las aguas. Le pidieron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios le había entregado al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Ok, ¿qué estamos viendo aquí en el versículo 1? ¿Le van a dar el libro a quién? ¿A quién aparece aquí en el versículo 1? A Esdras, el escriba, para que trajese el libro de Moisés, el cual Jehová Dios le había dado a Israel. Versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Qué va a hacer Esdras aquí en el capítulo 8, versículo 2? Va a traer la ley y se la va a impartir a hombres, a mujeres, a todo el que pudiese entender. ¿Qué dice el versículo 2, mi hermano Agner? Si me puede ayudar a leerlo. Versículo 3, perdón. Amén. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí en el versículo 3? Está enseñando a absolutamente todo el pueblo. Todos los que podían oírlo, todos los que podían escucharlo. Ahora Esdras está impartiendo, enseñando, transmitiendo lo que él antes inquirió, lo que él antes aplicó en su propia vida. Si nosotros seguimos leyendo el versículo 7, al otro hermano que quiera leer, versículo 7. Mi hermano Víctor. Amén. Dice así:
Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mira lo que dice el versículo 7. Hacían entender al pueblo la ley. Hermanito, tener una buena metodología de estudio, poder tener una buena comprensión de la palabra, poder tener un buen entendimiento de la palabra, aplicarlo en nuestras vidas, nos va a ayudar a poder compartirlo y a poder ayudar a que otros también puedan entender lo que Dios quiere para sus vidas. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, Danielito? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué Dios nos imparte la palabra? ¿Por qué tenemos la escritura? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Mira lo que dice el versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Saben cuál es el proceso que vamos a empezar a desarrollar cuando entremos ya a hablar del exégesis? Algo muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo. Leemos la Biblia o buscamos la palabra para leer, entender y aplicar. 3 conceptos que vamos a desarrollar a partir del próximo sábado. Leer, entender, aplicar. Parece simple, parece sencillo. Es simple, pero al mismo tiempo es profundo. Porque si no tenemos un buen entendimiento de lo que leemos, lo que decía al principio, la aplicación va a ser la errónea. Por eso tenemos que leer, pero también tenemos que buscar el entender con una buena metodología de estudio para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el versículo 8? Leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido, tiene que ver con la explicación, de modo que todos o que entendiesen la lectura. Mira el versículo 9, Daniel. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo. Para ahí, Daniel, para ahí. ¿Qué está haciendo Nehemías en el versículo 8? ¿Qué está haciendo Esdras, perdón? ¿Qué está haciendo Esdras y los demás en el versículo 9? Hacían entender al pueblo. Estaban haciendo entender al pueblo. Muy bien, Harold. Ahora, ¿cómo podemos hacer entender al pueblo si primeramente no tomamos la determinación en nuestro corazón de inquirir la ley de Jehová, de investigarla, de escudriñarla, de entenderla, de aplicarla para poder enseñarla? Esdras va a hacer entender al pueblo. ¿Cuál es el resultado? Y esto es maravilloso, hermanos. Miren, mírenme un poquito. Esto es maravilloso. Lo que vamos a ver, el resultado de poder tener una buena comprensión del texto. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mi hermano Benny. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál es el resultado, hermanitos? ¿Cuál es el resultado de poder tener una buena comprensión de la palabra? ¿Cuál es el resultado de poder entender el mensaje de Dios? ¿Cuál es el resultado de poder comprender realmente lo que Dios quiere transmitirnos? Según el versículo 12, hay gozo, hay alegría cuando nosotros podemos entender la palabra. El pueblo se fue gozoso, el pueblo se fue alegre. Ese es lo que estamos buscando. Cuando nosotros estudiamos la palabra y la entendemos,
va a haber gozo en nuestras vidas, va a haber alegría en nuestras vidas, va a haber gozo en nuestros corazones. Y cuando se la transmitamos a otros y también la ayudemos a que la entiendan, también va a haber gozo y va a haber alegría en el corazón de ellos. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos entenderla y para que nosotros podamos aplicarla. Amén. Pero todo este proceso comenzó ¿dónde? A ver si encontramos alguna respuesta buena. Vamos, vamos. ¿Dónde comenzó este proceso? En el corazón de Esdras. En el corazón de Esdras. Este proceso comenzó con Esdras determinando, decidiendo en su corazón, investigar, estudiar con responsabilidad, con disciplina la escritura. Hermanito, si usted toma la decisión y la determinación en su corazón, si usted prepara su corazón y toma el tiempo, la disciplina y el esfuerzo de estudiar la Biblia, la aplica en su vida y la enseña a otros, este va a ser el resultado. Va a haber gozo, va a haber alegría en su corazón y en el corazón de los que la escuchan. Amén. Ahora, ¿cuál es el riesgo y cuál es el problema cuando nosotros no tenemos una buena comprensión de lo que estudiamos? Decía hace un rato que cuando nosotros no entendemos o no tenemos una buena comprensión de lo que estudiamos, podemos correr grandes riesgos, como por ejemplo comenzar a practicar algo que no es lo correcto. El no entender, el no tener una buena comprensión de la escritura, no solo te afecta a ti, tu vida espiritual, sino también la vida de los que te escuchan. ¿Qué hubiese pasado si Esdras no entiende, si Esdras no toma con responsabilidad el estudio de la palabra, si Esdras no determina en su corazón investigar, inquirir y la enseña a otros? No solamente va a afectar su vida espiritual, sino que también va a afectar la vida de aquellos que lo oyen. Por algo Pablo le dice a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, primera carta de Timoteo, capítulo 4, mira lo que va a decir el versículo, desde el versículo 13. Mi hermano Jorge, si me puede ayudar a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, Jorge Espinal. Versículo del 13 en adelante. Amén. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí en el capítulo 4. Entre tanto que voy, ocúpate. Ocúpate. Eso lleva consigo el hecho de tomar tiempo, responsabilidad. No descuides. Versículo 14. Versículo 15, ¿cómo comienza? Ocúpate. Ocúpate, no descuides, ocúpate. Mira cómo comienza el versículo 16. Ten cuidado. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos ocuparnos de la palabra, de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Que no descuidemos el don que ha sido dado, que nos ha sido dado. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y eso tiene que ver con lo que entendemos y con lo que enseñamos, con la doctrina, persiste en ello. Mira cómo termina el versículo 16. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuál es el punto, hermano?
si no tenemos una buena comprensión, si no tenemos un buen entendimiento de la Escritura, si no nos ocupamos en la lectura, si no nos ocupamos en estas cosas, no vamos a tener aprovechamiento. Probablemente nuestra salvación pueda correr grandes riesgos, y no solamente la nuestra, sino también la de todos aquellos que nos escuchan. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos tener un buen entendimiento de la palabra? ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener una buena comprensión del texto? Es muy valioso, hermanos. Es muy importante. Una pregunta, para ver otro ejemplo. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla de parte de Dios. Muy bien, Alfredo. Alguien que habla de parte de Dios, alguien que da un mensaje de parte de Dios. Vemos que en Hebreos capítulo 1, que estuvimos estudiando en algún momento allá en el Hub, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué hacía el profeta? El profeta recibía el mensaje de parte de Dios y se lo transmitía al pueblo. El trabajo del profeta era transmitir la enseñanza o el mensaje tal como lo recibió de Dios. El mensaje podía ser en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. Es un mensaje que Dios quiere transmitirle al pueblo. Si ustedes leen conmigo en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mira lo que hicieron ellos. ¿Qué dice el texto ahí en el versículo 10? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo comienza el versículo 11? Escudriñando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron. ¿Qué había hecho Esdras? ¿Qué propuso Esdras en su corazón? ¿Qué hizo según lo que leímos en el capítulo 7? Inquirir la ley de Jehová. ¿Qué están haciendo los profetas? Los profetas no solamente se están quedando con el hecho de transmitir el mensaje, ellos están tomando tiempo también para inquirirlo. Según el versículo 10, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué característica tenía Esdras? Era un escriba diligente. ¿Qué están haciendo los profetas? Están inquiriendo, están indagando diligentemente. Mira el versículo 12, el versículo 11 cómo comienza, escudriñando. La palabra inquirir, indagar, escudriñar, tiene que ver con el mismo sentido, con investigar profundamente. Los profetas pudieron haber transmitido el mensaje, simplemente. Pero ellos tomaron tiempo para indagar, para investigar, para escudriñar. ¿A qué se refería el mensaje que ellos iban a transmitir? Es importante, hermanos, que nosotros podamos tomar tiempo para inquirir, para indagar, para escudriñar. Los profetas no se limitaron a transmitir el mensaje, sino que también inquirieron, indagaron y escudriñaron. ¿Qué quiere decir la palabra diligente? La palabra diligente tiene que ver con algo que se hace con interés, con esmero, con rapidez, con eficacia. Algo que se hace con interés, esmero, rapidez y eficacia. Hermanito, usted y yo tenemos que poner todo el interés, todas las ganas, toda la eficacia, toda la rapidez cuando se trata de estudiar la palabra. Dios quiere, Dios anhela, Dios desea que usted y yo pasemos tiempo escudriñando la Escritura. Si quieres tener un buen entendimiento del texto, necesitamos indagar, necesitamos escudriñar.
Necesitamos estudiar profundamente. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Para qué me lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Todas esas cosas las vamos a ver en la clase que viene, por si acaso. Pero los profetas no se quedaron solamente con transmitir el mensaje. Otro ejemplo, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a ir avanzando un poco más rápido porque se acaba el tiempo. Danielito ya me está haciendo señas de que hay que cortar y bueno. Hechos capítulo 17. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo llegaba a una ciudad, inmediatamente entraba a la sinagoga de los judíos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñar. Versículo 11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es el ejemplo de los hermanos de Berea? Recibieron la palabra con toda solicitud, pusieron toda la atención, todo el interés, abrieron su corazón para recibir la palabra de Dios. Pero no se quedaron con eso. Ellos, según el versículo 10, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada una vez a la semana, escudriñando con la prédica del culto. No, hermano, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Ellos querían cerciorarse, ellos querían comprender, ellos querían estar seguros que lo que estaban recibiendo era conforme a lo que Dios dice, para poder ponerlo por obra correctamente en sus vidas. Una persona que quiere agradar a Dios es una persona que va a tomar tiempo para indagar, es una persona que va a escudriñar cada día las escrituras, es una persona que va a querer aprender correctamente la palabra para así vivir. Qué buen ejemplo de los hermanos de Berea. Cada día escudriñaban la escritura. Amén. Eso es lo que Dios espera, lo que Dios quiere y lo que debemos desarrollar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Para poder comprender qué es lo que Dios quiere, necesitamos disciplina, esfuerzo, responsabilidad. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas para escudriñar cada día. Necesitamos tener relaciones profundas con la palabra. Necesitamos tener lazos estrechos con el mensaje. Si queremos realmente comprender, saber y conocer la voluntad de Dios para aplicarla y para enseñarla a otros. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un último ejemplo para ir ya entrando a la recta final de la clase de hoy. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, mira cómo comienza el Evangelio de Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 4. Mi hermano querido Regio, si me puede ayudar a leerlo. Sí, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 4. Del 1 al 4, perdón. Puesto que ya muchos se han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
Escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mira lo que dice aquí Lucas. ¿Qué hizo Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas no tiene ninguna duda de que las cosas han sido ciertas. Lucas no tiene ninguna duda que lo que ha oído, lo que ha escuchado, lo que ha creído es cierto. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 2, tal como nos las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas no tiene ninguna duda de los que enseñaron la palabra y del mensaje que ellos le transmitieron. Sin embargo, mira el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Ahí está otra vez el sentido de escudriñar, inquirir, indagar. Lucas se tomó tiempo para investigar y lo investigó. ¿De qué manera? Con diligencia. Esdras era un escriba diligente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. Lucas va a investigar diligentemente todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Cuál es el resultado de tomar tiempo en inquirir, en investigar, en escudriñar con diligencia? Mira el versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanito, usted quiere conocer la verdad, bien la verdad de las cosas en las cuales usted ha sido instruido. Tome tiempo, con disciplina, con esfuerzo, para investigar, para inquirir, para escudriñar la Escritura. Que usted lo haga no quiere decir que duda de los que le enseñan o de los que le enseñaron, pero es importante que usted pueda tener una relación personal con la palabra y con Dios. Lucas no dudaba porque dice el versículo 2, las cosas que nos enseñaron desde el principio. Termina el versículo 1 diciendo las cosas que son ciertísimas. Él no tiene ninguna duda, pero él toma tiempo para investigar, para escudriñar la palabra de Dios, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, ¿cuál es el propósito de estas clases de metodología de estudio? Y probablemente usted va a estar preguntándose a esta hora, ¿y cuándo se habló de metodología? Si lo que hemos estado hablando de lo importante que es el escudriñar la palabra. Esta es una introducción para que podamos desarrollar el por qué debemos estudiar la Biblia de la manera correcta. Ojo, nuevamente, repito, no estoy menospreciando bajo ningún concepto otras formas de estudio. Existen distintas formas de estudio, todas son valiosas. Nuestro deseo simplemente es poder ayudarles y transmitirles la forma como nosotros estudiamos la Biblia. ¿Por qué razón? Ya para ir terminando. Tenía algunas cosas aquí importantes de Segunda de Timoteo, las vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué razón es importante que nosotros podamos tener una buena comprensión, un buen entendimiento y podamos ser hombres y mujeres disciplinados en cuanto al estudio de la palabra? Porque de esa manera nosotros vamos a poder comprender realmente lo que Dios quiere, vivir realmente como Dios quiere y enseñar realmente lo que Dios quiere. El proceso que Dios quiere lograr en nosotros, preparamos el corazón, inquirimos, ponemos por obra y enseñamos a otros. ¿Qué es lo que vamos a empezar a desarrollar cuando entremos a la metodología de estudio que se llama exégesis? Empezando por 3 principios que dije hace rato: leer, entender, aplicar.
Leer, vamos a desarrollar que leemos la Biblia a 3 niveles, que ya le he hablado de eso en otras clases. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, al nivel de una carta, de un libro. Nivel 3, a nivel de un pasaje. No se puede dividir algo más pequeño que un pasaje. Vamos a ver el por qué cuando lo estudiemos. A esos 3 niveles vamos a estar estudiando la Biblia. ¿Cuáles son los riesgos de no tener una buena comprensión de la palabra, de no hacer un buen exégesis o no tener una buena comprensión del texto? Voy a poner solamente 2 ejemplos. Lean conmigo Santiago, busquen el libro de Santiago. Esto es lo que vamos a ir viendo en la práctica. Las clases que vienen van a ser mucho más prácticas. Lo que vamos viendo lo vamos a ir aplicando directamente en el texto. Santiago capítulo 4. Yo no sé si usted ha escuchado este versículo, pero mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ha escuchado usted alguna vez ese versículo? ¿Cuál es la aplicación que le damos? El que sabe hacer algo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la aplicación que nosotros le damos, ¿cierto? Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué Santiago dice eso? ¿Dónde comienza la idea? ¿Dónde termina? ¿Y a qué se refiere con hacer lo bueno y no hacerlo? Mira dónde comienza. Versículo 13. Vamos ahora a los que decimos, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, diremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno en este pasaje? ¿A qué se refiere Santiago? Lo dejo para que piensen y lo analizamos en la próxima clase. Otro ejemplo. Tiene que ver con el pasaje siempre. Otro ejemplo. Si ustedes leen ahí mismo en Santiago, capítulo 5, versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Si leemos ese versículo, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente? ¿A quién condenaron? ¿A quién mataron? ¿Y quién no opuso resistencia? A Jesús, dice Alfredo. ¿Alguien más piensa como Alfredo? Puede decirlo sin miedo. No va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que Danielito le va a hundir un botón en este momento de expulsar de esta sala. No, mentira. Son ejemplos. Son ejemplos que queremos ver para que podamos tener un mejor entendimiento del pasaje. Si yo leo el versículo 6 solamente, probablemente voy a entender que se refiere a Jesús. Pero miren de qué se trata. Si ustedes leen el pasaje, por eso es importante establecer los límites del pasaje. Versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata está enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Cuál es el punto? Los ricos habían puesto a trabajar a personas y cuando llegaba el final del día, no le pagaban, según el versículo 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos,
habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Chiquillos, no está hablando de Jesús. Los ricos están aprovechando de los pobres. No les están pagando lo que deben pagarle por su trabajo. Los están matando al quitarle el pan diario, que es el resultado del fruto de su trabajo. ¿Cuál es el punto? Un último ejemplo y ya con este nos vamos. Gálatas capítulo 5. Anoche alcancé, parece, a escuchar un poquitito en Hook que estaban enseñando el libro de Gálatas. Si mal no me equivoco, unos minutos. Entonces yo espero que la respuesta de esta tarde sea buena. Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 1? Danielito, ¿estás ahí? 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ok, está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si leemos el versículo 1, ¿qué se nos viene inmediatamente a la mente? Sin miedo a equivocarse. (5:1) Está pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo primero que se viene a la mente, mi hermano Jorge dice la ley de Moisés, porque anoche lo dijeron, pero lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de personas es que se está refiriendo a que Jesús nos libertó del pecado y que no volvamos a la esclavitud que nos representaba el hecho de pecar. Pero si nosotros leemos el contexto, si nosotros establecemos los límites del pasaje, si nosotros vemos el tema central del libro, si nosotros leemos el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, está refiriéndose a la ley de Moisés. Cristo te libertó de la ley. Mantente en esa libertad. ¿Para qué quieres volver a esclavizarte en la ley? ¿Para qué quieres volver a circuncidarte? ¿Por qué quieres volver a aquello que te tenía esclavo? ¿Cuál es el punto? La primera parte de lo que vimos hoy tiene que ver con la importancia de tomar decisiones, determinaciones, de poder decidir realmente en nuestro corazón, inquirir, escudriñar, indagar la escritura para ponerla por obra en nuestras vidas y para poder enseñársela a otros. Lo que nosotros queremos desarrollar, entendiendo que es demasiado importante el hecho de que estudiemos la Biblia a profundidad, lo que nosotros queremos desarrollar en las siguientes clases tiene que ver con cómo poder tener un buen entendimiento del pasaje. Vimos 3 ejemplos de 3 cosas que se usan muchas veces sin ánimo de juzgar a nadie, ni criticar, ni señalar, ni creernos más que nadie, se usan de mala manera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en ese contexto se está refiriendo a aquellos, bueno, lo vamos a explicar en la otra clase. En Gálatas, en Santiago capítulo 5, no se está refiriendo a Jesús. En Gálatas capítulo 1 no se está refiriendo al pecado, se está refiriendo a la ley. Chiquillos, ¿saben cuál es el problema de no tener, uno de los principales problemas de no tener una buena metodología de estudio? Es que podemos decir cosas que son correctas, pero usando los textos equivocados. Porque es verdad que Jesús nos libertó de la esclavitud que representaba el pecado, pero el pasaje que lo dice no es Gálatas capítulo 5.
Y cuando nosotros, por ejemplo, usamos Gálatas capítulo 5 para decir esto, yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, Regio, eso no fue lo que yo quise decir ahí. Eso que tú estás diciendo, no es lo que dice, eso no fue lo que yo dije. Entonces, lo que nosotros queremos evitar cuando tenemos una buena metodología de estudio es acercarnos lo más que podamos a decir lo que la Biblia dice en el texto correcto. El no hacer eso nos lleva a correr riesgo de decir algo que la Biblia no dice o algo que no es lo que el pasaje quiere decir. ¿Han escuchado alguna vez donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo? Mateo capítulo 18. ¿Y cómo lo usamos? Habemos 2, aquí está el Señor, y si nosotros analizamos el contexto de Mateo capítulo 18, tiene que ver con la disciplina bíblica. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si no te oye, ve con alguien. Ahí ya hay 2, y está la presencia del Señor para resolver el conflicto. Nuestro deseo es que juntos podamos aprender esta bonita forma de estudiar la Escritura. Les debo confesar algo. Yo no soy experto en cómo aplicarla. Estamos en el proceso de aprender. De hecho, mi hermano Daniel, que está aquí presente conmigo, sabe cómo me sentía hoy durante todo el día. Algo nervioso, algo inquieto, porque nunca he enseñado la metodología de estudio. Pero quise hacerlo. ¿Saben por qué? Porque veo en cada uno de ustedes el deseo de querer, comprender, entender y aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, vamos a continuar la semana que viene. Todos están invitados. Si alguien no puede, está bien, no hay ningún problema. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo para transmitir por Facebook de manera que quede grabado. La próxima semana vamos a desarrollar y entrar ya un poco más a hablar de la exégesis, de los pasos de la exégesis, por qué es importante establecer el contexto, establecer los límites del texto, qué métodos podemos usar o qué frases son importantes para establecer los límites del texto, por qué es tan necesario el contexto, dónde comienza, dónde termina el pasaje, cuál es la idea central, qué es la ocasión. Todas estas cosas vamos a intentar irlas desarrollando de a poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran decir de lo que hemos visto el día de hoy? Hay 2 opciones. Una se entendió toda, 2 no se entendió nada. O 3, bueno, no sé cuál es la tercera. ¿Se entendió? El mensaje limpio que quiero que se lleven es este. Una mala comprensión de la palabra nos va a llevar a tener una mala práctica. Teniendo una mala práctica, vamos a correr muchos riesgos en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a la enseñanza que transmitimos. El pueblo en Esdras se fue alegre, se fue gozoso, porque entendieron la palabra de Dios. Porque Esdras preparó su corazón, inquirió, investigó, puso por obra, lo aplicó en su vida y lo enseñó a otros. ¿Cómo se van a ir de esta sala hoy? Si se van tristes es que no entendieron. Si se van gozosos, si se van alegres, es que se entendió lo que quisimos transmitir. Bien, si no hay comentarios, si no hay preguntas, vamos entonces a hacer una oración. Yo debo tener una reunión en media hora en otro lugar, así que vamos a hacer una oración. Última oportunidad, preguntas, comentarios. Para la próxima semana es la misma hora y va a ser el mismo link para que usted lo tenga presente.
Bien, le voy a pedir a mi hermano Víctor si puede estar haciendo una oración para terminar y activamos los micrófonos, Danielito, para que podamos estrechar lazos y saludar. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, y por el tiempo y la dedicación que usted se preparó. Pues, muchísimas gracias, estuvo muy bien, la verdad, me gusta mucho y aprendo más. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración final para poder despedirnos, pero no en la presencia de nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos.